Habían libros que estaban en el idioma inglés que no se traducían al español. Entonces lo que yo hice, en mi infinita ignorancia y con ese ímpetu de crecer, de conseguir oportunidades, fue irme a Zángaro, a Lima, y los traduje y lo imprimí como un libro totalmente original. Eso no es legal. ¿No? De repente un alumno de baile me conoce que yo soy bailarín, pero otro soy su coach deportivo y otro soy su mentor de negocios. Entonces soy muy polifacético, pero en realidad lo primero que pasó en mi vida fue el deporte. En esos 2 años a ti te capacitaban. Entonces yo entiendo que tú has utilizado toda esa información, toda esa capacitación para luego volcarlo a tus propios emprendimientos. Exacto. Uno de mis objetivos de vida es tener una facilidad económica para poder poner veterinarias públicas gratuitas, albergues públicos gratuitos. Cuando ya no esté aquí, que sea recordado de que fui una persona que impactó en la vida de muchas personas más. Muy buenos días, tardes o noches, amables seguidores de las redes sociales para nuestra página Me lo contó un taxista en Facebook y YouTube. El día de hoy tenemos la grata compañía de un viejo amigo de la infancia. Él es Iván Vega Salazar. Algunos de ustedes lo conocen y para los que no lo conocen, vamos a conversar un poco. Él nos va a contar un poco de sus actividades, de lo que le costó llegar hasta donde está y de esta manera vamos a poder desglosar un poquito ese tema y ustedes pueden conocer a nuestro amigo Iván. No sabes el gusto que me da verte después de tantos años. Bien, nos encontramos bien. Justamente estamos en uno de mis emprendimientos. Se llama Ombelé, una academia de danza. Nos encontramos bien, contentos. También me da un gusto de verte. Nosotros somos amigos de la infancia. Vivimos en el mismo barrio, así que muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Iván. Bueno, decirte que tu local está muy bonito. Te felicito por todo lo que has conseguido. Iván Vega Salazar, destacado artista, profesor de danza, deportista calificado, empresario, todo un ejemplo para la juventud de hoy en día. Voy a iniciar con esta pregunta, te comentaba al inicio de la entrevista, de la conversación. Esta pregunta se la hago a todos mis entrevistados. ¿Eres tú una persona que tiene muy en cuenta los sueños? ¿Tú recuerdas generalmente lo que sueñas? Sí, es una buena pregunta. Justo la leí al iniciar las conversaciones para esta entrevista. Creo que es una pregunta muy buena y creo que puedo responderla con mucha seguridad que sí, sí, sí. Normalmente venimos de una filosofía familiar donde no hay el emprendimiento o las empresas como cultura general. Venimos de un tema de educación y buscar empleo. Pero desde muy pequeño yo soñaba con tener empresas. Es más, sigo soñando en tener cada vez empresas más grandes. Y cada acción en mi vida siempre se concretiza en un pasito más hacia los objetivos. O sea, mi lineamiento de vida se basan en eso, siempre en los objetivos y en los sueños. Y ahorita te puedo contar un montón de objetivos y sueños que tengo, que he logrado y que quiero lograr. O sea, es algo que me caracteriza y eso me ha ayudado muchísimo a mantenerme en el tiempo de una forma de vida correcta. No me he descuidado en mi vida porque sabía que al hacerlo iba a postergar mucho conseguir mis sueños. Entonces, Estás hablando un poco de disciplina, ¿no? De sí, perseverancia. sí, y también postergar la gratificación. A veces tenemos oportunidades que nos va bien en el trabajo, o también nos va bien en un emprendimiento y rápidamente, por las carencias o psicológicas que tenemos, queremos rápidamente premiarnos, irnos de viaje, compensarnos, comprarnos carros, lo mejor, y a veces eso nos posterga mucho los sueños. Entonces, mi vida ha sido no vicios, no despilfarrar al máximo para conseguir mis objetivos. El típico me lo merezco, ¿no? Claro, es que a veces no es lo que quiero que entiendan no es que no me premio en nada, pero sí, claro, En no, su debido momento, en su ¿verdad? debido momento lo merecido, pero no despilfarrarlo todo porque siempre estamos pensando en el siguiente paso. Ya tenemos un emprendimiento y este tiene que dar para el siguiente más grande y el siguiente más grande. Muy interesante lo que comentas. Yo aprendí eso un poco tarde. No tuve nadie que me enseñe eso. Pero es importante porque hay que invertir y luego reinvertir, ¿no? Porque si corres a comprarte las zapatillas de 700 soles y luego te quedas sin capital, ¿verdad? Iván, ¿cuál, ¿cuál es tu sueño más, digamos, más loco, más ambicioso? Ese que tú te levantas y dices algún día y te sonríes para ti mismo. Creo que cuando ya no esté aquí, que sea recordado
de que fui una persona que impactó en la vida de muchas personas más. Que como dicen algunas veces, que las avenidas lleven mi nombre por lo positivo que fui en esta comunidad, en esta sociedad. El legado, exactamente, trascender, que tu vida sea trascendente para las demás y para ti mismo, y que el legado para tus descendencia sea, qué genial fue mi abuelo, qué genial fue mi bisabuelo, mira todo lo que consiguió y toda la vida que nos alineó de una forma mucho más positiva. Creo que eso es importante en mi mente, llegar a no estar en esta tierra, pero ser recordado por muchos años de la forma positiva que la viví. Por supuesto, siempre de manera positiva. En ese sentido, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te impulsa a buscar, a perseguir tus sueños cada día? Mira, hay muchos motores en mi vida, muchos motores, pero definitivamente es conseguir lo que en un momento creí imposible. Por ejemplo, ser un empresario súper exitoso que pueda impactar positivamente en las personas, además en los animales. Me gusta muchísimo el tema de los animales. Uno de los objetivos de vida es tener una facilidad económica para poder poner veterinarias públicas gratuitas, albergues públicos gratuitos. Eso lo tengo bastante presente. Y otro de los mis motores es darles una calidad de vida a mis padres y a mi familia de que se lo merezcan, que se lo merecen, ¿no? Yo conozco a tus padres y me consta que se lo merecen. Un poco me hablas de la labor social, que es muy importante, ¿verdad? Eh, Tú has incursionado, ¿no? Como dije al inicio de este programa, tú participas en actividades artísticas, deportivas. ¿Qué fue primero, la danza, los negocios o los deportes? Es una muy buena pregunta porque cuando alguien me conoce, me puede conocer por un ámbito, ¿no? De repente un alumno de baile me conoce que yo soy bailarín, pero otro soy su coach deportivo y otro soy su mentor de negocios, entonces soy muy polifacético. Pero en realidad lo primero que pasó en mi vida fue el deporte. Entre los 8 a 12 años Déjame adivinar, el ciclismo. el ciclismo, exactamente. Nuestro vecino hacía ciclismo. Margarito, un saludo para el gran Margarito Vázquez. Claro, Margarita introdujo a muchos del barrio, Miguel, a mí, al ciclismo. Luego Miguel me impulsó mucho más, Miguel Vázquez Córdoba, y me introduje al ciclismo y ganando algunas competencias a mi corta edad. Luego viajé a Lima, por circunstancias de la vida, me quedé estudiando Derecho y Ciencias Políticas en una universidad allá, y luego regreso, y a la vez, antes de regresar, estudié también danzas latinas de forma profesional, compitiendo y yendo a congresos mundiales. Luego regreso acá y reincorporo con el tema deportivo, porque en Lima es muy complicado hacer deporte si no tienes el tema económico, y lo hice de forma mucho más profesional el deporte. Pero al final todo se encapsula en que hago negocios con mis pasiones, con la danza, con el baile, incluso con el tema de la educación del emprendimiento también hago negocios. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú cómo te financias? ¿Tienes patrocinadores, auspiciadores o de tus mismos negocios tú te autofinancias? Mira, primero empecemos, pero ¿cómo lo logré? Porque yo lo logro sin un tema de capacidad económica, sin capacidad de apalancamiento de bancos. Lo logro por un tema de atracción. En Lima, durante mi educación de universidad y mi danza, también hice redes de mercadeo. Estuve en una empresa de redes de mercadeo por un par de años en donde se impulsó mucho la educación financiera y la inteligencia en tema de finanzas. Entonces de ahí partimos con el conocimiento de que nosotros no necesitamos tener una persona con plata, un socio o tener efectivo para poder emprender. Nosotros tenemos una capacidad mental y espiritual de atracción del dinero. Entonces empecé a transmitir mis ideas, a transmitir mi energía, y en una de esas oportunidades, estando en Piura, llegó un familiar de Lima que quería comprar unos terrenos que no le convencieron, y le propuse una idea de que me apoye en este primer emprendimiento que era mi academia de danza, justo donde estamos, que en vez de comprar un terreno, que me lo preste, emprendo y yo le doy una retribución de intereses por el préstamo. Lo hice en un año y medio, y esa fue el primer emprendimiento, ¿no? Porque esa pregunta muchas personas me lo hacen, o sea, Iván, y yo te conozco, tú eres del barrio y todo, pero ¿cómo financias una mini market? ¿Cómo financias una academia? Porque son bastante costosas. La atracción. Una vez que tuvimos el primer emprendimiento, esto ya me fue enseñando poco a poquito cómo introducirnos en el sistema financiero de los bancos, cómo hacer préstamos, cómo estar
a la vanguardia de las posibilidades y oportunidades. Pero todo parte de la cabeza, no parte de que alguien te preste solamente porque tienes una idea. Tienes que realmente estar convencido de que lo vas a lograr a pesar de que tú no lo tienes en ese instante. Tú, déjame desglosar un poquito. ¿Tú continúas en este mundo de las redes de No, mercadeo? no, para nada. No, hice dos Entonces, años. ya, hiciste 2 años. Sí, En esos 2 años a ti te capacitaban. correcto, Entonces yo entiendo que tú has utilizado toda esa información, toda esa correcto. capacitación para luego volcarlo a tus propios emprendimientos. Exactamente. La red de mercadeo no es un negocio tradicional como un restaurante, como una academia de danza o un minimarket, una tienda. Es un negocio muy diferente que se tiene que explicar bonito para entenderlo. Pero si nosotros lo vemos desde un ámbito de aprendizaje, las redes de mercadeo son lugares, escuelas de aprendizaje donde te rodeas con personas que vibran en una sintonía superior, de creencia superior. Entonces estas personas se alimentan de energía muy positiva, de que creen que van a llegar a los objetivos, incluso sin saber cómo. Eso es rodearse de gente que vibra alto. Entonces, aparte de eso, tu aprendizaje de tus lecturas de libros, la gente, los ejemplos de las vivencias que pasan, te alimentan emocionalmente, espiritualmente y con inteligencia, que puedes tomar esa información para luego volcarlos. Te hago un ejemplo rápido para que la gente más o menos entienda las locuras. Yo cuando hacía redes de mercadeo me di cuenta de que había una oportunidad de venta que las personas, que los líderes cuando hacían las charlas en los hoteles 5 estrellas, como por ejemplo el Libertador o los Delfines, que también yo llegué a hacer charlas ahí, necesitaban que su gente se capacite. Entonces, habían libros que estaban en el idioma inglés que no se traducían al español. Entonces, lo que yo hice, en mi infinita ignorancia y con ese ímpetu de crecer, de conseguir oportunidades, fue irme a Zángaro, a Lima, y los traduje y lo imprimí como un libro totalmente original. Eso no es legal, no lo recomiendo, Claro, claro, no es claro. legal, pero falsifiqué estos libros para llevarlos hacia estas charlas cada fin de semana y los vendía fuera de la reunión. Y hacíamos 500, 600 soles de venta de libros de 15 o 20 soles. Ese fue uno de mis primeros emprendimientos con conocimiento de causa. Obviamente esto no es lo correcto, no lo recomiendo. Es un ejemplo a no seguir. No sé, Pero muy válido, ¿por qué? Porque tú has usado la información que ellos te dieron y hackeaste el sistema y ahora lo utilizas en tus propios emprendimientos y eso me parece muy positivo. correcto. El hecho de que haya sido o no legal en su momento, lo importante es que tú eres un joven con aspiraciones, con sueños y muy atrevido y eso es Exacto, importante para conseguir tus exacto, sueños. exacto. Ahora dime, Iván, volviendo un poco al tema, ¿cuál es tu prioridad? ¿Los negocios, el arte o los deportes? Uf, muy buena pregunta. Pero yo creo que tengo que ser muy honesto y la verdad creo que los negocios es la oportunidad más grande para poder impactar de una forma más masiva. Por ejemplo, si nos enfocamos solamente en un rubro como la danza, es complejo porque aún seguimos siendo un país en vías de desarrollo en donde estos tipos de actividades no son valoradas, a diferencia de Europa y Estados Unidos, que el exterior son súper valoradas porque al final ya todos son profesionales, ya todos tienen una carrera y la diferenciación es el valor extra de las habilidades blandas, la seguridad que te da la danza, el deporte, la autoestima, la confianza y ese manejo que puedes tener de persona y persona para tener liderazgo. Aquí en nuestra ciudad y en nuestro país es complejo el tema de enfocarnos en la danza o solo el deporte si quieres vivir de ello. Por eso yo conecto esta labor con los negocios porque sé que si no tuviera una necesidad económica podría autofinanciar mi trabajo de ser un gestor cultural de la ciudad, poder ayudar a más personas que quieren dedicarse realmente a esto y vivir de esto, buscar una plataforma para que estas personas se profesionalicen y puedan vivir de la danza, igualmente del deporte, me gustaría. Y creo que el negocio es el que me va a dar ese plus Esa extra para poder libertad. ayudar a mucho más a llevar este camino de ser artista o ser deportista. Excelente, excelente, Iván. Mis felicitaciones de antemano. Eh, Cuéntame, mira, yo he seguido un poco tu carrera, un poco por las redes sociales. Te he visto participando en competencias de baile, te he visto en competencias importantes, ¿ah? Además de ello, deportivas. Cuéntanos brevemente cómo han sido tus experiencias, cuáles han sido esas competencias y cómo ha sido tu experiencia en esas competencias. Claro, hablando un poco del deporte, yo me inicié, como les conté, muy chico en el tema del ciclismo. Me fui a Lima, dejé del deporte completamente porque ya no se puede pedalear fácilmente, te pueden
accidentar o hasta matar, es muy compleja el tránsito. Regresé a hacer deporte acá y me introduje nuevamente al ciclismo con una bicicleta, les cuento, una bicicleta de fierro marca Goliath, con la que mi papá me llevaba al colegio en primaria. La pinté nuevamente y volví a hacer deporte e incluso a competir con esta misma bicicleta pequeña. Luego fuimos mejorando una de aluminio y una fibra de carbón. Me introduje al ciclismo porque es algo que ya practicaba, pero cuando llego al ciclismo me doy cuenta que es una comunidad bastante desfasada en el temas técnicos deportivos. Entonces, cuando quise impactar positivamente leyendo literatura deportiva, trayendo coaching deportivo, reboté, porque había mucha gente con resultados antiguos que profesaban recomendaciones ya anticuadas para el Claro. deporte actual con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, este reloj es un GPS especial donde mide tus pulsaciones, tu frecuencia cardíaca, tus ritmos y todo. No se usaban, pero en Piura, yo fui uno que los introdujo de una forma consciente en la utilización. Cuando me di cuenta que no podía impactar al ciclismo, me trasladé a un deporte que no existía, no se desarrollaba, solamente existía una competencia anual que era la triatlón de Colán y me dije, voy a aprender a nadar. Imagínense, yo venía de trauma, yo nunca aprendí a nadar, no sabía nadar, además casi me muero a una piscina. Dije, lo voy a lograr, voy a aprender a nadar a los 25 años y voy a hacer una medio Ironman. Y fue donde empecé mi travesía deportiva, entrenando en una piscina, bicicleta y corriendo cuando yo nunca había corrido. Para hacerla corta, lo logramos. Fuimos uno de los primeros piuranos formados en Piura, entrenados de acá, que fuimos a competir en un medio Ironman de Perú, 70.3 se le llama esto, en el año 2018. Formé en el año 2016 en mi primer club de triatlón que se llamó Trinor Club. El 2021, que es el año pasado, diciembre, he formado mi segundo club que se llama Navi Club, en el cual pertenezco actualmente. Y ahora ya no solamente son mis competencias, sino ya son la competencia de toda la comunidad que se desarrolló a partir de esa decisión de involucrarnos como gestores deportivos desde el año 2014, 15 y 16. Genial. También organizamos eventos deportivos. Soy un gestor también deportivo. Organizamos la Triatlón de Piura, la Tri Piura, el año pasado volando en zapatillas y este año empezamos a organizar lo que es la Tricolán, el Infierno del Norte, Incatlón, Aquatlón Kids. Vamos a introducir las competencias para niños a partir de 7, 8 y 9 años en adelante. Creo que hay mucho labor y si no hay nadie que se ponga la camiseta y lo quiera hacer, creo que va a pasar muchísimos años hasta que la sociedad evolucione y automáticamente personas quieran involucrarse en esto. Por eso le dije que quisiera trascender y que me recuerden como un gestor positivo de mi sociedad y mi comunidad donde me tocó vivir. Muchas personas hemos crecido escuchando esto. Las cosas están mal y nadie hace nada. Desde el punto de vista empresarial y visionario que tú tienes, me parece muy importante ese mensaje que estás ofreciendo para nuestra audiencia, porque ya es momento de que hagamos algo. No podemos vivir esperanzados de que los políticos, el alcalde, el presidente y fulano de tal haga algo. Tenemos que iniciar nosotros mismos a hacer la diferencia desde el pequeño espacio que podamos ocupar. ¿Qué te parece eso, Iván? No, me parece increíble lo que dices y lo viví, lo vivo, porque también tuve acercamientos con el tema de la política, de los gobiernos, para pedirle apoyo para nuestras organizaciones deportivas. Y la verdad que a veces sí es más viable trabajar de forma privada porque las cosas se mueven mucho más ágiles, hay mucha más predisposición. A mí me da muchísima pena decir estos comentarios, pero uno va a la municipalidad o al gobierno regional ofreciéndoles un proyecto deportivo en donde literalmente nosotros los gestores le hacemos el trabajo que deberían hacer de impulsar el deporte, diferentes tipos de deporte, no solamente el fútbol, y pareciera que llegáramos como pidiéndoles un favor, ¿no? Y que ellos nos hacen un favor de simplemente darnos un papel firmado para que nos den los permisos de utilización de una pista. Siempre no hay capital, siempre no hay presupuesto. Entonces, yo hace muchos años, yo hago eventos desde el año 2016, entonces desde ahí dije, literalmente, ya no quiero trabajar con la municipalidad ni estos organismos, ni el IPD, porque tampoco el IPD te ofrecía nada, absolutamente nada, solamente mandaban a su presidenta para la conferencia de prensa, para la fotografía y video. Me da pena decir eso, chicos, pero si yo no lo digo, van a creer que el deporte está creciendo porque la municipalidad y el gobierno hace algo. Mentira, el deporte crece porque automáticamente de forma privada el deportista se prepara
se entrena pagando un coach, un entrenador de aquí o de afuera, invierte en sus implementos y compite de forma particular. No hay una plataforma que impulse el deporte a nivel regional. Igual hablamos de la danza, del arte en general. Caí en una comunidad muy compleja, entonces dije, si yo me voy a hacer como el común denominador, quejándome de todo, de que no apoyan, no voy a poder ayudar a más personas a impulsar. Entonces, si Dios me bendijo con una capacidad y una habilidad, creo que tengo que aprovecharlas para ayudar e impactar a más personas que quieren hacer deporte y de repente no pueden o avanzan. Muy lamentable, y es cierto, cada vez que tenemos un deportista o artista calificado, cuando sale con su medalla, su Ay, diploma, sí. inmediatamente vienen los medios a decir aquí este es un peruano que está triunfando en el extranjero. Y siempre la misma historia es, yo me hice por mí mismo, nunca obtuve nada del gobierno, nunca obtuve nada de mi estado. Siempre el deportista o el artista se hace por sí mismo y eso es muy lamentable. Iván, una pregunta más personal. En qué momento tú te das cuenta de que quieres dedicarte a esto, de que a tiempo completo, ¿no? Okay. Porque tú puedes hacer danza o deporte o lo que sea por un hobby, Correcto. pero dedicarte a esto a tiempo completo, sabiendo de que hay pros y contras, Sí. y que la realidad de la vida no es fácil, ¿no? Como tú has tenido la habilidad, ¿no? De crear un negocio para financiarte, ¿no? En cierto punto. Pero ¿en qué momento Iván Vega dice, yo me voy a dedicar a esto, yo voy a hacer esto para siempre? Bien, primero la decisión de ser un emprendedor, un empresario, nace en las combis y en los cúster, los vehículos de transporte público de Lima, cuando yo era un estudiante destacado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en Lima, en una universidad. Yo estaba peleando el segundo puesto de mi facultad, me iba bastante bien, eh, estudiaba Derecho, como le digo, me iba bien con el tema de las palabras, con el tema de letras, pero había algo que me frenaba y era algo que siempre durante los transportes, porque era más o menos 1 o 2 horas de cada viaje para poder estudiar, pensaba, ¿y qué va a ser de mi vida después de que termine la universidad? Ok, correcto, soy bueno, voy a buscar un trabajo, voy a ser abogado, voy a estar litigando, trabajando 5 o 6 días de la semana, eh, viendo problemas que ni siquiera son míos, trasladándolo hasta mi casa. Entonces dije, por más que me paguen 2.000, 4.000, 6.000 soles, creo que le falta algo a mi vida. Cuando entro a redes de mercadeo, logro entender qué era lo que faltaba. Que uno puede tener dinero, pero no puede tener tiempo, porque lo cambia el dinero por el tiempo. Invertí el tiempo en trabajar y genera dinero, pero ¿con qué tiempo lo disfruto? Entonces encontré el match y ahí fue donde dije, yo quiero ser empresario. Me acuerdo muy bien cuando estudiaba, trabajaba en Pardo Chique, en la pollería, como un ayudante de mozo, como el que le seca los platos para que el mozo pueda atender. Yo tenía un ingreso de 150 soles quincenales. Yo ganaba 300 soles mensuales en un promedio de un part-time porque tenía que estudiar. Entonces yo decía, eso es ilógico, ¿no? No puede ser posible que ganemos tan poco. Y cuando venía el dueño de la franquicia Pardo Chicken, una vez a cada 2 meses todos se asustaban y todos tiraban para todos lados. Entonces dije, yo tengo que ser esa persona que viene cada 2 meses y genera ese ingreso. Y ahí dije, vamos a hacer empresa. Y luego cuando quise hacer empresa dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué sé hacer? Entonces yo sabía hacer mi carrera, que la estudiamos hasta la mitad, y sabía hacer danza. Entonces dije, no soy un hombre pudiente, no soy un hombre con economía sencilla, ni mi familia lo tiene, entonces tengo que hacer algo que yo pueda monetizar desde la base con un autoempleo. Y empezamos con la danza porque yo era un bailarín profesional en una ciudad Piura que no existía. Por eso me introduje a la danza, luego fuimos creciendo hacia el deporte y ahora yo me quiero ir hacia más proyectos como la agricultura, el tema inmobiliario, que es lo que me gustaría y es un siguiente escalón hacia donde queremos ir. Claro, planes a futuro, ¿no? Proyectos de vida. Iván, entonces entiendo que no terminaste la carrera. No, no acabo la carrera, me voy a la mitad de la carrera. Me ¿Te acuerdo, volviste a Piura? me voy de la carrera por un tema económico, no podía pagar la carrera a pesar de que había quedado entre los 6 primeros puestos en el examen de admisión. Yo ingreso a la Nacional de Piura, ingreso a la UDEP de Piura, pero me decido ir a Lima a estudiar. Ah, estudiabas en Piura. No, ingresé. Ah, ya. Cuando salí del colegio, ingreso a la Universidad de Piura, a la Nacional. Ingresé a Ciencia de la Comunicación por IDEPUN. Yo quería Derecho, me fui a Lima, Ya. postulé, entré sexto, me dieron cuarto de beca o media beca. Aún así en Lima es muy costoso. Aguanté como 4 ciclos con la ayuda de mi papá y entre los trabajos que hacía.
quinto ciclo y luego me voy por falta de plata, regreso a estudiar un ciclo más, los profesores me rogaban que no me vaya, que se vayan mis amigos, pero que no me vaya yo, pero yo no podía por un tema económico. Entonces me fui y empecé a trabajar ya mi proceso mental de pasar a empresario, que es un trabajo que se tiene que hacer con la cabeza, ¿no? Sí. Yo te conozco desde muy, muy pequeño. Cuando llegaste al barrio, ¿no? Yo tenía como 10, 8 o 9 años, tú tenías 3 o 4 más o menos. Pero yo solo era tu vecino. Cuéntame, Iván, ¿cómo ha sido tu infancia? ¿Tú has sido un niño feliz? Es una muy buena pregunta y difícil de responder. Yo creo que he sido un niño privilegiado, con una familia bastante saludable, que han tratado de tener las cosas claras. Tengo un padre que no ha tenido vicios, gracias a Dios, que me ha sabido ser correcto en su medida posible, sin juzgarlo. Eh, entonces he podido tener la tranquilidad de poder estudiar, no me han faltado los estudios. Eh, en un barrio en donde habían diferentes tipos Complicado, ¿ah? claro, un poco Bastante complicado complicado. algunas épocas. Creo que el deporte fue fundamental para que yo esté tranquilo, enfocado en querer mejorar deportivamente, y por eso también me involucro en el deporte, porque vivimos en un barrio que fácilmente pudimos habernos confundido en el trayecto, pero al estar enfocado en la parte deportiva a los 8 años hasta los 12 años, pues no me importaba irme por otros lados porque yo ya tenía algo que me movía y me motivaba, que quería ser mejor, entonces me gustaba el tema deportivo. Entonces por eso me involucro. En esa época había liga deportiva de ciclismo y Sí, todos los por eso sábados te había iba a competencias preguntar. en la avenida Cadalso, que queda al costado del cuartel grado. Eso lo quiero regresar, por eso me involucro en esto, que yo salgo de eso. Hay una camada de ciclistas de esa Sí, época importante, ¿ah? que ya no existe más camadas. Así Todos los es. ciclistas actuales somos viejos. Acabo de cumplir 30 años y no hay deportistas nuevos porque no se sigue haciendo el trabajo de base, y me gustaría ayudarlo a que vuelva a ese trabajo de base infantil. Qué bueno, qué genial. Qué bonito recordar aquellos tiempos, ¿no? Cuando hacíamos los circuitos en la Avenida Claro. Cadalso y por ahí eventualmente con el gran Lino, con el señor Uf, Quispe, con el señor Margarito Vázquez. De todo corazón, un fuerte abrazo. Personas Chingué. muy importantes con Chingué, personas muy importantes, a pesar de haber sido de mucha más edad que Mucha nosotros, más edad. nos daban ese ejemplo, ¿no? Sin saberlo, estaban inculcando valores en nosotros. Sin Y eso es saberlo, importante, por exactamente, supuesto. exactamente. Hasta ahora, cada vez que veo a Margarito, lo vi después de muchos años, hace poco tiempo vino, Bonito. creo que se quedó para pandemia Sí, estuvo y por acá. estuvo trabajando aquí. eh, yo lo encontré y le dije, quisiera darte un abrazo, te lo juro. No se podía, lamentablemente, pero le di la mano y recordamos algunos momentos que pasábamos juntos. Muy, muy grato recordar esos tiempos, Iván. Y qué bueno que lo traigas a colación. Cuando eras pequeño, ¿cuál era tu sueño? ¿Ya soñabas con ser deportista? No. ¿Soñabas con ser un profesional? ¿Cuáles eran tus anhelos de pequeño? Yo me acuerdo que muy pequeño, yo quería ser bombero, ¿Ya? presidente, y quería ser el que manejaba las máquinas tractores, pues, aplanadoras y eso. Tú has visto a Fujimori, Me bombero, gustaba eso. presidente y Y tractorista, ya. sí, algo así. Fujimori. No, no la tuve clara. Cuando ya me empecé a educar en los colegios, me di cuenta que tenía un poco de facilidad de palabra, y entonces dije, me van mejor las letras que los números, ¿no? Y ahí fuimos encaminándonos hacia proyectos que sean más de facilidad de palabra que de números. Cuando te fuiste del barrio, eh, yo te perdí el rastro y no te he vuelto a ver después de muchos años. Han pasado bastantes, ¿no? Sí, claro. Bastantes años. Ya nos has contado un poco algo acerca de tus estudios y tu trabajo, pero cuéntanos algo más. ¿Qué hiciste en esos? ¿Cuántos años han pasado? Desde que te fuiste hasta que volviste. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿A qué barrio llegaste? ¿Te acostumbraste rápido? ¿Te recibieron bien? Muy buena pregunta. No me la han hecho casi nunca. Me fui a los 15 años porque había ingresado a la Universidad Nacional de Piura también, y en esa época las huelgas podían ser de 1 o 2 años. Entonces dijimos, aquí no hay futuro, no quiero estar en este plan, entonces vamos a Lima. En Lima teníamos familiares de parte de mi madre, un hermano, en donde muy amablemente nos recibieron ahí en su casa. Esa casa estaba en Comas, me acuerdo, en Comas, en la avenida Universitaria, y me introdujeron yo tenía 15 años, me introdujeron en un trabajo informal de ayudante de mozo y mozo en el Pentagonito, en la base Ah, general del bueno. ejército, porque mi tío era militar.
Entonces yo me introduje por más o menos un año a trabajar atendiendo a oficiales, ¿no? Generales, coroneles, mayores y también suboficiales del ejército en el Pentagonito. Ahora, de Comas al Pentagonito, que es en San Borja, por lo menos son 2 horas de viaje en auto, porque en bus es aparentemente mucho más. Entonces, yo me acuerdo 3 meses o 4 meses que me llevaron todos los días de Comas a Pentagonito y de regreso y no me podía memorizar cómo llegar, porque es absolutamente Claro, te llevaban y demasiado. te traían. Y no lo podía memorizar. O sea, si un día me decían, ándate, y No yo lo hacías. no lo podía, era demasiado. Ay, Para mí, para la mente provinciana de un chico de 15 15 años, años, un joven. no podía memorizar tantas calles. Pero era muy pequeño para Lima, era muy, muy difícil, tenía mucho miedo. Pero siempre he sido fuerte, nunca me he dejado vencer. Entonces ya poquito a poquito me fui soltando. Lima te transforma en una persona mucho más fuerte, en una persona más atrevida, porque si no lo haces, Lima te come. Sí, Entonces tienes que definitivamente. transformarte de una forma mucho más, incluso hasta fuerte para ti mismo, ¿no? Sí, en Piura 10 minutos estás en cualquier lugar, ¿no? Sí, En Lima es más complicado. sí, Yo recuerdo haber estado también en Lima, en varios distritos. Y sí, te duermes en la combi, te bolsiquean y todo sí, eso, te peleas con me el pasa. cobrador y todo así, complicado. Y peor si es de noche. Iván, eh, ¿te alegra haber pasado todo ese proceso? ¿Te hubiera gustado quedarte en Piura? ¿Te arrepientes de algo, de alguna decisión? ¿O estás agradecido por lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó desde ese momento hasta ahora? Qué buena pregunta, Elio. Qué buena pregunta, porque a veces nosotros vivimos en el tema de si las cosas hubieran sido diferentes, yo lo hubiera hecho mejor. La verdad, yo lo tengo clara. No, me fui de una forma mala, de una forma no tan correcta. Tenía muchos proyectos acá y creo que hubiera salido adelante, pero no hubiera tenido este coraje, estas habilidades y esta visión tan clara de lo que quiero conseguir en la vida.